una palabra que el Señor habló a mi corazón el día de ayer y fue tan tremendo que penetró en mi corazón. Y cuando las palabras del Señor penetran y la revelación de la palabra viene a nuestros corazones, sabemos que esto viene a ser vida en nosotros y el Señor permite que la palabra sea rema en nosotros. Por eso el Señor no nos ha dejado faltar su palabra, el Señor siempre nos ha hablado, porque en esos momentos donde quizás estamos pasando las situaciones difíciles, los procesos, las circunstancias, créeme que el Señor siempre va a traer una palabra a tu corazón de aliento, una palabra que va a fortalecer tu medio de los tiempos difíciles. Por eso, ¿cómo no creerle al Señor si Él está con nosotros? ¿Cómo no glorificar el nombre de Dios si Él ha sido fiel? Él ha sido fiel en nuestras vidas, aunque muchas veces nosotros seamos infieles, nosotros fallamos todo el tiempo, nosotros un día pensamos algo y al otro día pensamos otra cosa, pero el Señor siempre permanece fiel, Él es fiel a su nombre porque Él es Dios poderoso y en esta mañana el Señor me permitía traer una palabra a mis hermanos para compartirles. Y está allí en Mateo, el capítulo 4 y tiene como título Tentación de Jesús. Dice allí la palabra que, que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Cuando uno lee la palabra, en la carne. Muchas veces la gente la ha malinterpretado mal y dicen que la palabra está mal traducida, que esto como así, que si Dios no tienta a nadie, que porque entonces el Espíritu llevó al desierto a Jesús para que fuera tentado. Y es allí mucha controversia, pero cuando tú lees la palabra en el Espíritu, lo que el Señor te revela es algo mucho más profundo. Entonces vemos que Jesús, cuando Él fue a ayunar al desierto, llevado por el Espíritu a un ayuno de 40 días, Él no había iniciado su ministerio. A partir de ese momento Él iba a iniciar su ministerio, pero Él necesitaba este tiempo porque mira que el Señor era fiel y obedecía todo mandato del Padre. Sabemos que lo que él hacía era siempre bajo la voluntad del Padre. Entonces entendemos que el pueblo de Israel fue llevado al desierto. En un principio eran 40 días también en el caminar, en el trayecto, pero se hicieron 40 años porque por causa de los corazones duros y contumaces del pueblo de Israel que no le creyó a Dios. Pero sabemos que en el nuevo pacto, el Señor, como lo vemos en la carne, a ti te es imposible creerle a Dios. En tu carne te es imposible obedecerle a Dios, en tu carne, pero en el Espíritu, en ese nuevo hombre, en ese nuevo nacimiento que tipifica a Cristo, que nos ha dado un nuevo nacimiento por medio de su Espíritu Santo, nosotros nos adherimos al Padre. Por eso dice que tipificó los 40 días de ayuno que Jesús tenía que ir allí, porque era algo que tenía que hacer. Dice que él estaba allí lleno del Espíritu Santo y fue a ayunar al desierto 40 días. Pero en este momento, donde fue llevado al desierto, en este tiempo de soledad, porque sabemos que el desierto es un tiempo difícil, tiempo de proceso, tiempo de soledad, tiempo donde tú estás allí solamente en ese tiempo desértico, donde tú ves que quizás no hay agua, donde tú ves que no hay nadie, pero allí es donde el Señor muchas veces nos permite ir porque necesita procesar nuestras vidas, es el tiempo del proceso. ¿Y qué fue hacer Jesús al desierto? A un ayuno, a someter la carne. ¿Y qué pasa en los procesos? Allí se somete la carne muchas veces, mis hermanos, porque en el proceso tu carne mengua, porque el Señor allí en el proceso te quita las fuerzas. El Señor te quita las fuerzas para que tú solamente confíes en Él. En los procesos tú sientes que las cosas se te salen de las manos, porque muchas veces vienen cosas difíciles a tu vida, pruebas y situaciones difíciles que tú quizás no esperabas, que no estaba planeado en tu vida, que quizás tú nunca pensaste que te iba a pasar a ti. Pero déjame decirte que el Señor permite estas situaciones para que en esos momentos
Donde se te van las fuerzas es donde viene el Espíritu Santo y te llena a ti. Y cuando tú logras salir vencedor de las situaciones en que tú estás viviendo dificultades, no es por tus propias fuerzas, porque allí el Señor las quita. En el desierto el Señor te quita las fuerzas. Como decía Oseas, el Señor la lleva al desierto. ¿Para qué? Para hablarle al corazón. Porque quizás si tú estás en tu comodidad no vas a escuchar al Señor. Si tú estás allí y si no te pasa nada a ti, muchas veces llegamos en un tiempo que nos acostumbramos a estar bien, a que no suceda nada. Entonces allí el Señor nos habla y decimos, bueno, amén. Pero cuando estamos en el desierto y estamos siendo confrontados, allí es donde nosotros y nuestras fuerzas se bajan tanto, mis hermanos, que la palabra de Dios, cuando Él trae, es como ese agua. Cuando tú estás sediento y cansado, allí viene ese agua, esa palabra, o sea, un poco de agua, y tú la recibes y es como si te levantara allí, aunque quizás tú dices, Señor, solamente tengo fuerza, aunque quizás las palabras de aquellos que nos rodean, quizás muchas veces nos parecieran cortas y necesitamos que nos hablen más, pero el Señor, una palabra que toca nuestro corazón, viene como si nos levanta. Entonces veamos en este momento allí leyendo que Jesús estaba allí 40 días y Él estaba allí en esta carne. Todos dicen, no, pero es que era divino, sí, Él tenía su parte divina, pero le fue necesario venir en carne a esta tierra. Y allí Él tuvo hambre también, Él padeció estos 40 días de ayuno, Él comprendió. Entonces dice allí, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿para qué? Para ser tentado por quien, por el diablo, porque el que tienta es el diablo. Y déjame decirte que el diablo no va a tentar al que ya está en el mundo, al que está allí, que sucumbe a todo momento a las cosas del mundo. No va a tentar a esta persona porque ya esta persona está hundida en las cosas del mundo. ¿Qué va a hacer el diablo? A tentar a aquel que está caminando en el espíritu y sabe el momento. En ese momento donde Jesucristo había ayunado 40 días, donde su carne tenía hambre, donde él estaba allí, necesitaba un momento, vino allí, supo el momento en el que Jesús necesitaba allí alimentarse al alimento. Entonces vemos allí cómo Satanás aprovechó este tiempo para venir a que atentarle. Así los hijos de Dios, mis hermanos, el diablo muchas veces aprovecha esos momentos de fragilidad, esos momentos, mis hermanos, donde tú estás siendo confrontado, donde tú estás siendo allí, donde solamente tú ves y llegan cosas difíciles para venir a que atentar tu vida. Pero el diablo es sutil, sabemos que él es sutil y es astuto y sabe cómo entrar en esos tiempos donde quizás tú no escuchas nada, donde quizás tú no ves, quizás no ha llegado la respuesta que has pedido al Señor y el diablo sabe y viene astuto y comienza a llegar allí y vemos entonces, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo hambre, su carne tuvo hambre, lo natural, uno muchas veces desfallece, en lo natural, tu carne a veces desfallece, bien sea en una enfermedad, bien sea en una situación, mis hermanos, desfallece, tuvo hambre y vino a quien a él, el tentador. Vino a él el tentador, mis hermanos, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, como les decía, el Señor me hablaba y me decía, el enemigo llega cuando muchas veces estamos pasando los procesos y estamos siendo tan confrontados y muchas veces alrededor muchas personas se acercan a nosotros, usados muchas veces por el enemigo, mis hermanos, a decirnos, oye, pero si tú eres cristiano y estás así enfermo, oye, pero tú tanto que le oras a Dios y mira a tu hijo en el mundo tirado, tanto que tú le oras y te rindes, eso es allí para que tú dudes del Señor. Mira cómo se le acercó el diablo y le dijo, si tú eres el hijo de Dios, o sea, ¿cómo va a ser que tú, el hijo de Dios, estés acá aguantando hambre? Porque dijo, vino el tentador, en ese momento el Señor se acerca
y se levanta con autoridad porque él sabía quién vino a hablarle. Por eso cuando tú estás alineado al Espíritu Santo, tú te levantas y no comienzas, ay, sí, cierto, verdad, yo no sé qué pasa, pero qué es lo que pasa, por qué tanta enfermedad, pero qué es lo que pasa, Señor, pero entonces cuando tú estás atento y sabes quién es el que te estás hablando, te levantas firme con la palabra de verdad, porque dice la palabra, y dice, y vino a él el tentador y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, vino el diablo y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces te dice, muchas veces viene esa voz, pero Jesús sabía quién era el que le hablaba. Tú tienes que saber que en esos momentos de prueba, quién es el que te habla a ti, quién te está hablando. Te está hablando Dios o tú estás recibiendo palabras que vienen a desanimar tu vida, porque los procesos y el desierto, el caminar en el desierto es necesario. Era necesario para Jesús caminar en el desierto, ayunar esos 40 días y esas 40 noches. Le era necesario. Pero muchas veces las voces llegan en esos momentos donde tú estás más vulnerable, porque aquí Jesús tenía hambre y te hablan a tu mente y quieren hacerte traer confusión y duda a tu mente. Quizás sí, físicamente estás pasando una enfermedad, quizás emocionalmente estás teniendo confrontación con tu esposo, con tu hijo, con muchas cosas, con la economía. Sí, mis hermanos, se vive duramente, Dios permite muchas veces pruebas, pero déjame decirte que el Señor no va a dejarte. Pero sí van a venir voces diciéndote, si tú eres hijo de Dios, no puedes estar así. Si tú eres hijo de Dios, ¿cómo vas a vivir allí falta de comida todo el tiempo, en esa desgracia, sin alimentos? Si tú eres hijo de Dios, ¿cómo vas a vivir así todo el tiempo enfermo? Si tú eres hijo de Dios, es una tentación. Viene allí la tentación. ¿Y qué le respondió Jesús? Porque mira que cuando estamos revestidos del Espíritu Santo, mis hermanos, viene el rema a nuestra vida. Y el rema es la palabra revelada, porque Jesús no vino a defenderse con argumentos allí en el momento. Él le citó la palabra escrita, mis hermanos, la palabra escrita, la palabra viva, le citó en ese momento. Por eso es necesario que las palabras que el Señor a ti te habla, tú las creas, para que en el momento de la angustia, en el momento del desierto, en el momento allí que venga la tentación, tú tengas respaldo y sustento para respaldar. Si soy hijo de Dios, pero me es necesario vivir esto, me es necesario porque yo sé en quién estoy creyendo, yo sé que el Señor se ha permitido este tiempo de dificultad, yo sé que él no saldrá avergonzado y que todo obrará en mi vida para bien, porque tengo a un Dios que es poderoso y el Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Tú crees? Porque quizás allí en lo natural las personas te dicen, y falta de pan, y falta de esto, pero tú ves que el pan no es simplemente lo natural. Tú dices, y en lo natural puedo estar pasando esto, pero mi espíritu está creciendo porque está doblegando mi carne, porque el Señor está quitando mis fuerzas. ¿Para qué? Para que mi espíritu crezca, para que yo sea un hombre y una mujer madura, para que yo sea aquel que se levante y de testimonio de esto que estoy pasando, voy a dar testimonio y el Señor será glorificado y muchos se acercarán a mí y seré de testimonio para ellos, pero me es necesario pasar este tiempo, me es necesario, porque quizás para la carne este tiempo es aguantar hambre, pero en el espíritu él se estaba alimentando en lo espiritual, por eso le dijo, no es solo de pan que vive el hombre, tú crees porque tú ves lo natural. Por eso esas palabras que vienen a tu vida, tú dices, sí, es lo natural, es lo que se ve, alguien postrado, enfermo, alguien aguantando hambre, quizás alguien teniendo necesidad, alguien allí muchas veces con el hijo allí sujeto a muchas cosas, con un esposo en el mundo, muchas cosas se pueden ver en lo natural, pero tú no sabes lo que Dios está haciendo a nivel espiritual cuando tú te rindes ante Él. Por eso Él le citó la palabra y le dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino
sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. En ese momento Jesús estaba siendo sustentado por el Padre en alimento espiritual. Por eso en ese momento de dificultad, de prueba, de proceso donde tú estás siendo moldeado, mis hermanos, el Señor algo está haciendo en tu vida, está quitando el orgullo, está quitando la altivez, está quitando de ti, desarraigando todo, aún la amargura, para que tú ya no vivas más en eso natural, en eso humano, que te tiene allí nociva, que te daña, sino para que tú entres a las dimensiones del Espíritu y tú crezcas un nivel más y tú fructifiques más en lo espiritual. Tú tienes que ver eso en ese momento, lo de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, no solo de lo natural, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Él lo siguió tentando porque dijo, "Este está allí con hambre y bueno, ahora voy a retirarme un momento, pero voy a volver en otro momento donde esté allí flaqueando, donde sienta que ya no puede más, donde sienta que ya no puede levantarse. Y voy a usar allí voces, voy a llegar de una manera u otra allí cuando él ya no tenga nada de fuerzas y cuando siente que ya desfallece, porque hemos estado en esos momentos que sentimos ya no podemos más, Señor. Ya, Padre mío, de esto no me puedo levantar, no sé qué pasa, no sé qué pasa, Señor, ayúdame. Y llegó allá y lo llevó, allí dice que el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, de nuevo, si eres el Hijo de Dios. Le habla allí, le dice, verdaderamente si tú eres cristiano, si tú verdaderamente eres esa mujer de fe, si tú verdaderamente eres esa mujer que ha orado tanto, si tú verdaderamente, porque así viene el enemigo con esas palabras sutiles a tu vida, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, y le citaba la palabra, pero siempre fuera de contexto. Y el enemigo se sabe la palabra, y muchas veces te pueden decir, ay, pero tú cristiano, si los cristianos tienen que vivir de victoria en victoria, si los cristianos tienen que estar de esta manera, ¿por qué tú así? Muchas veces vienen allí, esa es la tentación para que tú dudes de tu Dios, para que tú no le creas a tu Dios. Y dice, si tú eres el Hijo de Dios, entonces échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo otra vez, citó la palabra, otra vez citó la palabra, y él cita aquí a Deuteronomio, el verso 6, el capítulo 16, y le dice, escrito está también. Si tú me citas la palabra, pero yo también te cito la palabra porque viene el rema del Espíritu Santo a mi vida. ¿Y qué es el rema? El soplo allí en ese momento, algo que te ilumina en ese momento. Y dice allí escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no lo tentarás, porque Jesús sabía quién era el que lo estaba tentando, quién eran esas palabras que venía a tentar su vida, y él sabía en dónde él estaba parado y a quién le estaba creyendo. Y dice allí otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces vemos cómo venía allí. Y era tan tremendo la forma en la que venía y él estaba allí porque sabemos que dice la palabra que él tuvo hambre. Pero entonces vemos cómo Satanás siempre citaba la palabra y la citaba fuera de contexto. Cuando tú escudriñas la palabra y la comes, mis hermanos, tú siempre vas a estar edificado en lo que dice la palabra. No te pueden venir a citar cierto versículo y te pueden decir esto y tú lo puedes creer si tú no estás fundamentado en la palabra de Dios verdaderamente. Por eso es necesario que como hijos de Dios no simplemente estemos allí como expectantes, sino que tú leas la palabra, escudriña la palabra, aférrate a Dios, dile Espíritu Santo, revélame esta palabra, quiero entender este verso, Señor, quiero que sea vida en mí. Tú tienes que creer a la palabra que el Señor te está hablando. Vemos entonces cómo cuando Satanás citó allí el Salmo 91 que le dijo, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Él citó este salmo, pero lo citó fuera de contexto, tratando de convencer a Jesús de que el Padre lo protegería de manera sobrenatural, incluso si Jesús jugaba con su vida.
Pero Jesús le respondió citando allí Deuteronomio 6:16, que recuerda los días cuando Israel, enojado y sediento, dudó de la presencia de Dios, hasta que él milagrosamente hizo brotar agua de una roca. Porque allí tentaron a Jehová en ese momento. Tú has leído la palabra, tú ves como el pueblo enojado allí le decía al Señor. ¿Y qué le decía al Señor? ¿Jehová está pues con nosotros o no? Está Dios con nosotros y en ese momento el Señor no quiere que tú actúes de la misma forma que actuó Israel en el desierto, dudando de que Dios estaba allí con ellos cuando Dios sí estaba con ellos, Dios los sustentaba. Pero el pueblo de Israel, duro allí por el caminar en el desierto, endureció su corazón y le decía al Señor: ¿estás tú aquí con nosotros? ¿Salimos nosotros de Egipto a qué? ¿A qué salimos? Pasando este desierto, esta dificultad, pero el Señor necesitaba tratarlos en el desierto porque era un pueblo que venía con muchas cosas en el corazón de Egipto. Estaba acostumbrado a la esclavitud y para ellos la esclavitud decían que tenían comodidad, quizás tenían un techo, pero eran esclavos. Y el Señor los estaba llevando a libertad, pero ellos no podían comprender la libertad de Cristo, no la podían comprender en ese caminar en el desierto. Por eso dice, ellos renegaban contra Dios y le decía: ¿estás aquí tú con nosotros o no? Entonces, si Jesús, mis hermanos, hubiera sucumbido a la tentación de Satanás, entonces, ¿qué? Había demostrado que su fe era frágil y que dependía de la acción milagrosa de Dios. Pero pero dice que saltar desde el penáculo del templo pondría a prueba a Dios, forzando a hacer un milagro. Y aunque él lo podía hacer, pero esto no era el punto, mis hermanos, esto no era el punto, porque aquí Satanás estaba insinuando que Dios es digno de confianza solamente cuando nos rescata del sufrimiento y del peligro. Pero Jesús sabía responder que Dios es digno de confianza cuando permite que suframos e incluso cuando nos hace pasar por situaciones difíciles. La fe verdadera reconoce esto y persevera en tiempos difíciles. Cuando Jesús sufrió en la cruz, allí el Calvario, que lo atormentaron, mira que aquellos que estaban allí, esos sacerdotes, aquellos fariseos, utilizaron este mismo argumento similar a los que el diablo usó allí en el desierto para tentarlo. Le decían: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Citaron también el Salmo 2, versículo 8, para argumentar que si Dios realmente lo amaba, lo rescataría. Se burlaban de él diciendo: si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, entonces tu Padre te va a rescatar de aquí si verdaderamente te ama, porque así lo que hace el enemigo es hacernos dudar de Dios, nos hace dudar de Dios, mis hermanos. Él viene y dice, él quiere que tú dudes de Dios en estos momentos de dificultad, él quiere que tú lo hagas. Entonces decía que si tú eres el Hijo de Dios realmente, si Dios realmente te ama, te va a rescatar, así como Satanás citó aquí el Salmo 91 para aludir que Dios libraría a Jesús de una caída mortal si era verdaderamente su Hijo. Una vez más Jesús supo qué contestar porque él citaba la palabra. Jesús confió en Dios en medio de una brutal flagelación como lo fue la muerte en la cruz del Calvario, cuando los clavos se hundían en sus miembros a pesar de que era Dios quien permitía que padeciese una muerte espantosa. Pero Jesús sabía el propósito de lo que estaba haciendo allí en la cruz del Calvario, que esto no era casualidad. Por eso allí quizás vino el tentador y le pudo decir: si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Tú que haces allí sufriendo y padeciendo tanto, pero aquel que sabe el propósito que Dios tiene en una vida, si el Señor te tiene con propósito, el Señor te tiene que moldear. Si Dios tiene propósito en tu vida, y créeme que Dios lo tiene en tu vida, que seas una mujer de fe, que tú le creas al Señor, que tú no importa lo que tú veas, tú le creas. Entonces el Señor permite. Mira, una mujer que es de fe, como lo escuchábamos ayer en la palabra, la mamá allí de Moisés, esta mujer, como el Señor vio allí que esta mujer era de fe, le permitió que en este tiempo se levantara allí el enemigo a querer matar los niños, y ella que tuvo que hacer, como lo escuchamos en la palabra, tuvo que llevar allí, hacerle el canasto a Moisés, entrarlo, meterlo al río Nilo. El Señor, cuando te levanta a ti como esa mujer de fe, necesita
probarte, para que tu fe crezca, pero Él no te va a dejar en medio de la angustia, Él no te va a dejar en medio de ese río difícil allí, de soltar a su propio hijo, como lo decían, el río Nilo, donde habían cocodrilos, es uno de los ríos que tienen mis hermanos allí, es caudaloso, tiene aún, cuando lo escuchaba una vez, tiene partes que se forman como remolinos, es un río que es muy peligroso. Pero el Señor permitió este tiempo para ver la fe de esta mujer que le creyó al Señor sin importar nada. Por eso el Señor permite esos tiempos de desierto en tu vida, no para que tú te quedes allí hundida, no para que tú te mueras en ese desierto. Él todo lo hace con propósito de que tú des fruto, de que tú vivas, no importa cuál sea la circunstancia que estamos viviendo, mis hermanos. No importa cuál sea la dificultad, lo que tú estés pasando, algo que te esté desgarrando el corazón, algo que te haga llorar, algo que te haga, pero en esos momentos de confrontación, cuando tú estás a sola con Dios y quizás los que están alrededor no pueden entender lo que tú sientes o estás pasando, porque muchas veces son cosas difíciles donde somos confrontados, muchas veces aún por nuestras propias errores, porque hemos cometido errores, le hemos fallado a Dios y cuando llega el momento de la confrontación, esto nos ayuda para bien, porque allí el Señor nos enseña que nosotros no somos autosuficientes, que nosotros lo necesitamos y que debemos confiar en Él sin importar lo que veamos, porque Jesús tenía hambre en este momento, mis hermanos, tenía hambre y el diablo aprovechó ese momento de que su carne tenía hambre, ¿para qué? Para hacerlo sucumbir, para hacer lo que él quería, porque el enemigo, ¿qué es lo que quiere hacer? Él no quiere el bien para nadie, él no quiere ayudarte. Por eso no escuchen las voces de aquellas personas que están a tu alrededor, porque muchas veces son personas que tienen envidia, que quieren verte mal, que te dicen, ay, pero tú tan cristiano y de esa manera, pero las palabras vienen con doble intención. Porque te quieren ver esclavos allí del pecado, esclavos de otras cosas. ¿Cuántas veces a mujeres que están casadas en un hogar hermoso? ¿Cuántas veces a veces hay amigas que son usadas por el demonio que viene y les dice, ay, pero tú tan bobita, tú perdiéndote de tantas cosas, pero ¿sabes qué es la intención de dañar ese hogar? Porque ve que es un hogar hermoso, que tiene un esposo que la ama y que quiere hacer que esa mujer se vaya, deje a su esposo, deje a sus hijos. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo está hablando nosotros de permanecer en Él, no hacer caso al diablo que quiere dañarnos, porque el diablo no quiere hacer nada bueno, él quiere dañarnos. Él nos puede ofrecer los reinos del mundo, como decía acá, y le llevó otra vez el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le mostró lo terrenal, porque el diablo ofrece cosas terrenales, él te ofrece terrenal, pero detrás de todo esto que se ve muy bello, muy hermoso, hay destrucción, hay muerte, hay muerte. ¿Cuántos matrimonios, mis hermanos, han fallado, han fracasado porque ha venido la tentación, las palabras del diablo a decirte tú tan bonita y aguantándote esto, tú tan bella y viviendo ahí con ese hombre, tú tan así, o al hombre viene y le dice, ay, tú tan buen hombre y te aguantas esa mujer, pero ¿por qué haces eso? Pero es que tú necesitas a alguien mejor, alguien que te ame, alguien que... ¿Y qué es lo que quiere hacer el diablo? Destruir una casa, una vida, un hogar, unos niños, porque él siempre llega, él no te va a decir, oiga, váyase allá al mundo, que allá, mi hijo, le espera la destrucción completa. No, él va a pintarlo todo lindo, lo va a hacer hermoso, lo va a decir, ay, pero mira, y siempre va a haber allí. Siempre va a llegar con esa palabra, pero si tú tan buena que tú eres y te aguantas que digan eso de ti, si tú tan hermosa que eres, si tú te aguantas esa manera, así como tú vives, mira cómo te tiene tu esposo ahí con lo necesario, con el diario. Tú deberías irte a trabajar allá, necesitas más cosas, tú necesitas un hombre que te dé más, un hombre que te dé dinero, tú tienes que buscar lo tuyo propio. Y entonces que viene el diablo a mirar ahí, mira, pobrecito, pero tú tan linda, tú tan hermoso, y tú así. Tienes que ver cuáles son las palabras que no vienen de Dios, porque lo de Dios viene a restaurar tu vida, no viene a destruirte, viene a restaurarte. Lo de Dios te centra.
Lo de Dios te centra, donde tienes que centrarte. Cuando tú ves un consejo de Dios, que tú le dices, mira, cuando viene el consejo de Dios es, mira, no vas a dejar tu esposo, no tienes que, mira, tienes que unirte a tu esposo, ora por él. Si tú ves a tu hijo así, porque muchas veces, ay, mira a tu hijo de esa manera, deja a tu hijo. Tú aguantándote eso entrega ya a ese muchacho, que ese muchacho ya no vale nada. Lo de Dios te dice, ama a tu hijo tal y como él es, ora por él, no lo dejes, no dejes de orar, ten misericordia. Entonces tú tienes que aprender a discernir que lo del Espíritu Santo siempre te va a llevar a centrarte. Nunca te va a llevar a dividir, a separarte de otra persona. Por más de que te haga, por más de que te hiera, el Espíritu Santo siempre quiere llevarte a una restauración y a una unión en lo familiar, en lo laboral, mis hermanos. El Espíritu Santo siempre viene a centrarte. Él no viene a decir lo que tú quieres escuchar, sino lo que tú necesitas verdaderamente. Lo que tú necesitas en esos tiempos, mira, de crisis matrimoniales. Cuando uno viene a una pareja, el Señor, he visto muchos testimonios de parejas que han sido restauradas, pero porque Dios ha venido a esa vida y no viene allí a separar la esposa del esposo, sino viene a restaurar, a unir esa pareja, porque Él tiene misericordia y sabe qué propósito hay con cada persona, con cada pareja. Por eso en estos tiempos de dificultad, mira, algo hermoso es que el Señor nos habla, el Señor usa instrumentos, no escuches las personas que te quieren alejar del camino del Señor, no escuches a aquellos que te quieren alejar del propósito por el cual el Señor te ha llamado, porque el Señor ha llamado a un propósito y pueden haber personas que vienen y te dicen, pero usted que ora tanto, pero usted, ¿qué palabras dice? Si usted, ese testimonio, usted no tiene testimonio y que esas palabras vienen para desalentarte. Pero el Señor viene y te habla y te dice, yo tengo propósito contigo, yo te estoy restaurando, te estoy levantando, te estoy usando porque quiero que tú seas una mujer que me creas. El Señor viene a restaurar, no a caerte encima. Tenemos que aprender a diferenciar las voces que nos rodean y son voces muchas veces, el enemigo puede usar una voz cercana, la voz de un padre, mis hermanos, de una madre. En un momento determinado, el enemigo puede usar una voz en un momento determinado y tú puedes decir, ay, no, pero es verdad, es que mi mamá me está diciendo esto. Y muchas veces puede ser que la mamita esté por allá en la carnecita, esté estresada, amargada, hablando en su amargura, en su desesperación, y tú escuches a tu madre que está en un momento difícil, mis hermanos, no. Por eso mantente en el espíritu como estaba Jesús en ese momento y él le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y Jesús no se puso, Satanás, venga, venga, lo reprendo, venga, Satanás, venga, y se quedó ahí peleando con Satanás. No, las palabras que él le dijo fueron las que contrarrestaron este momento, mis hermanos, y no se quedó allí, espérese, Satanás, es que, espérese, no, cuando uno contrarresta una palabra que tú sientes que no viene de Dios, tú le respondes con el Espíritu, y son dos palabras. No necesitas ponerte a pelear, mis hermanos. No necesitas ponerte a pelear con nadie. Dos palabras cargadas del Espíritu Santo. Mira lo que le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces, ¿qué hizo? Porque vio que no pudo tentarlo, porque Jesús podía tener hambre en la carne, podía estar allí debilitado en la carne, pero en el espiritual estaba más lleno que nunca, estaba más revestido del Espíritu Santo. Entonces el diablo se fue y le dejó. Y aquí que vinieron ángeles, dice la palabra, y les servían, porque la provisión no viene de lo que tú puedas hacer en tus fuerzas. La provisión de Dios no viene en lo que tú quieras hacer y buscar oportunidades. Es que si yo estoy pasando economía difícil, me voy como una loca y dejo mis hijos y me voy a trabajar y no quiero que ustedes malinterpreten de que no tienen que trabajar, sino que muchas veces el Señor te permite estar cerca de un hijo porque Él quiere que tú lo cuides. Quizás Él provee allí por parte aún de un esposo o provee el Señor, no sé cómo Dios le habla a cada vida, pero tú tienes que ser sensible a lo que Dios te está hablando. No hay que tomar
allí decisiones en la desesperación. Si algo te está llevando a tomar una decisión en tu desespero y tú muchas veces la tomas porque estás desesperado, porque estás cansado, porque no quieres lo mismo, el Señor te dice allí, cuando tú lo haces en tus propias fuerzas, no vas a ver mi provisión. Quizás ves una provisión momentánea, quizás ves una salida momentánea, pero yo quiero que tú dependas de lo que yo he hecho, de lo que yo voy a hacer en tu vida cuando tú me obedeces y permaneces en mí. Por eso dice que aquí vinieron los ángeles y les servían. Vino la sustentación de Dios en este momento a servirle los ángeles, porque Jesús permaneció y no sucumbió a la tentación del enemigo. Y no vinieron a servirle. Cuando tú no estás en tu desespero, en tu amargura, buscando las cosas, buscando allí en el desespero, en ese momento de desesperación, porque hemos estado todos en un momento de frustración, mis hermanos, en un momento que nos hemos sentido sin fuerzas. Y entonces, ¿qué queremos hacer? A solucionarlo en algún momento, solucionar algo en nuestras propias maneras. Por eso dice que la paz de Dios, que sobrepasa entendimiento, guarda tu corazón y tus pensamientos, para que tú no tomes decisiones en lo que tú quieres apresurarte. Hay un testimonio muy triste de una compañera de mi esposo, mis hermanos, que con el esposo decidieron irse a vivir a otro país, a Europa. Primero fueron a Italia, vendieron todo acá en Argentina. Ellos no son conocedores de Dios, pero quiero que tú entiendas que hay decisiones que marcan tu vida cuando no son decisiones en Dios. Y ellos vendieron todo, vendieron su auto, vendieron sus cosas y se fueron a Italia. Después en Italia no consiguieron buenas posibilidades y después se fueron a España. Era una parejita con dos hijitas y el esposo resultó engañándola a ella. La engañó con una mujer allá española. Ya se dio cuenta, ya tuvo que volverse a Argentina, eh, muy tristemente, mis hermanos, con su hogar destruido, con sus hijas destruidas, con sus dos hijas y comenzar desde cero otra vez en Argentina. Entonces esto nos hace ver y espero que tú entiendas que hay decisiones en tu vida que tú tomas en la desesperación, que son decisiones que no convienen a tu vida porque van a traer tristeza a tu corazón más adelante. Por eso cada decisión que tú tomes, bien sea mudarte a otro país, bien sea mudarte a otra ciudad, nosotros como hijos de Dios, porque yo estoy hablando a hijas de Dios que entienden y son espirituales, no podemos tomar decisiones por oportunidades, como Abraham en un momento tomó una decisión porque había hambruna en la tierra donde el Señor lo estaba llevando y se fue a Egipto. Pero sabemos que toda mala decisión tiene una consecuencia. Y lamentablemente cuando nosotros tomamos decisiones en nuestra desesperación y sucumbimos a la tentación, porque muchas veces, como te digo, la tentación, nosotros la hemos visto muchas veces de maneras que, ay, que la tentación viene allí y el diablo presenta a una mujer hermosa, a un hombre, pero el diablo es más astuto que esto. Él sabe cómo llegar a una vida. Él sabe cómo llegar a una vida y a un corazón determinado. Él no comienza presentando a la mujer, sino él comienza a trabajar en el corazón del hombre con las inconformidades que hay allí. Entonces vemos que el diablo es astuto y hay tentaciones, mis hermanos, que llegan. Quizás el enemigo está viendo aquellas inconformidades que hay en tu corazón allí, que tú todo el tiempo dices que me falta esto, me falta lo otro, y es que si mi esposo me mirara, si mi esposa me tuviera más en cuenta, y comienza ahí el enemigo, llega entonces a las inconformidades y comienza a ofrecerte cosas a la apariencia que te van a llenar, que es mentira. Por eso muchas veces cuando nosotros estamos en una falta de economía difícil, quizás se comienzan a presentar las oportunidades. Vienen allí las oportunidades. Mira, es que esto, si tú haces, vas a ganar mucho dinero. Si tú vas a hacer esto, vas a ganar. Pero la pregunta ¿es la voluntad de Dios? Que tú siempre entiendas. Hay cosas muy sutiles. Hay cosas que quizás tú dices, ay, no, pero esto es pequeñito. Esto todo, mis hermanos, a todo hay que pedirles siempre la voluntad. Dios, Señor, si es tu voluntad. Quizás para la gente natural esto es una locura porque la gente natural no lo puede comprender. Para ello todo lo de Dios es una locura.
Pero para lo de Dios, mis hermanos, aquellos que son espirituales entienden que hay cosas, hay movimientos espirituales porque el enemigo quiere, si tú abres una puerta, el que quiere hacer entrar y dañar tus hijos, dañar tu casa, dañar tus generaciones. No nos miremos tanto a nosotros mismos de que necesito, de que es que mire cómo estoy, sino mira a tus hijos. El enemigo quiere dañar tus hijos, quiere dañar tus generaciones. Él lo que quiere hacer es hurtar, matar y destruir. Él nunca viene con buenas intenciones, él siempre quiere hacer lo malo. Por eso nosotros cada decisión, bien sea el tiempo que estemos viviendo, bien sea de dificultad, muchas veces hasta de escasez. El Señor quiere es que tú confíes en Él y que tú todo lo hagas con diligencia, pero siempre bajo la voluntad de Dios. Yo no te estoy diciendo que te quedes esperando a que te caiga la plata, el dinero del cielo o que las cosas, sino que tú siempre le digas, Señor, quiero estar bajo tu voluntad. Y quiero que la provisión que llegue a mi vida sea la tuya, la celestial, y no la del enemigo, porque Jesús pudo haber tomado cualquiera de esas tres opciones que le dio el enemigo y sucumbir y caer allí. Pero él esperó hasta el final. Y sabes que vino el final. Y aquí que vinieron ángeles y les servía. Viene la provisión de Dios y es lo que el Señor ha querido hablarte en esta mañana. Es lo que el Señor ha querido hablarte en esta mañana y me parecía tan tremendo esta palabra. Yo decía, Señor, es lo que tú quieres. Como iglesia de este tiempo, permanezcamos revestidas de tu Espíritu Santo. Y cuando estamos revestidos del Espíritu Santo, vienen los momentos difíciles, pero allí tú vas a poder resistirlo con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo que no te va a dejar de sustentar, porque no solo del pan natural vive el hombre, sino de la palabra que viene de la boca de Dios. Y vemos allí que para terminar, mis hermanos, Jesús principia su ministerio después de este tiempo, cuando él le creyó a Dios, a su Padre, hizo la voluntad de su Padre y no sucumbió a la tentación del diablo. Señor nos llevó allí, vemos que él con ministerio y fue allí a Galilea, la tierra de los gentiles. Imagínate eso tan hermoso. Él fue a la tierra de los gentiles, allí donde había muchísimos gentiles, a predicar el nombre de Dios, a llevar el mensaje de arrepentimiento. Por eso tú no sucumbas en ese tiempo de desierto, porque el Señor está preparando ese tiempo para que tú seas de testimonio a vidas que tú vas a conocer, que van a necesitar esa palabra allí como el Señor lo llevó y él le hablaba. Dice que su fama se extendió y lo conocían y que vinieron muchos lunáticos, paralíticos, endemoniados, atormentados por diversas enfermedades, afligidos, a todos aquellos que tenían dolencia. ¿Y que hizo Jesús? Los sanó, los sanó. Porque fue necesario ese tiempo, es necesario esos tiempos de desierto en tu vida, pero cuando tú te mantienes en Él, no importa lo que tú vivas, el Señor te está quitando tus fuerzas para dártelas de Él y el Señor te va a llevar a una dimensión en donde tú vas a ser testimonio. Aquellos que necesitan esa sanidad del corazón, tú vas a dar palabras de vida, por eso no te vas a quedar allí. No te vas a quedar allí donde tú estás en ese desierto, va a ser un momento, pero de ti depende, mis hermanos, de que sean días o sean años. Por eso sé obediente, aférrate a Dios, busca al Espíritu Santo, revístete de Él para que cuando tú hables no hables palabras en despropósito, sino que para que cites la palabra de sustento, para que le digas al enemigo y a todos aquellos enemigos espirituales que se levantan con palabra de vida, la palabra que es el rema que el Señor trae a tu vida en esos momentos de dificultad. Por eso crea la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias por este tiempo, Padre. Gracias por esta palabra que tú nos diste, hermosa, Señor.